Mencionar, ¿verdad? De una vez lo que viene siendo el mensaje del día de hoy. Y va a estar basado, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, como hemos estado dando los mensajes de acuerdo a lo que hemos estado teniendo como lecturas cada semana. El día de hoy vamos a tener lecturas de Números 11 y Números 14 y Números 21. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy, basado, ¿verdad? En estos tres pasajes de las Escrituras, algo que es muy, muy importante y que sí realmente nosotros hay una aplicación para nosotros. Le puse como tema para el día de hoy es aprecia a Dios y menosprecia tu Egipto. Así le puse, ¿verdad? De una vez aplicándolo a nosotros, ya que lamentablemente lo que vamos a ver aquí, ¿verdad? El mal ejemplo de los israelitas es de que ellos apreciaban su Egipto, es decir, de donde ya habían salido, ellos estaban apreciando y anhelando y deseando volver allá y estaban menospreciando a Dios. Entonces, por eso ya de una vez le puse como tema, aprecia a Dios y menosprecia tu Egipto. Si se acuerdan, hermanos, cómo lo que viene siendo el Egipto para nosotros viene siendo cuando Dios nos ha librado de la esclavitud del pecado. En el caso otra vez ellos salieron, ¿verdad? De Egipto, y cómo Dios, ¿verdad? Los redimió, ¿verdad? Sus primogénitos, ¿verdad? Acuérdense que a través de la sangre, ¿verdad? Del cordero que habían sacrificado, ¿verdad? Lo que viene siendo la primera Pascua que habían hecho. Y acuérdense que Cristo ahora es nuestra Pascua. Y luego, ¿cómo fueron, verdad? Fueron bautizados en la nube y en el mar, como dice el Nuevo Testamento. Y entonces ustedes pueden ver cuando pasaron el Mar Rojo y entonces se menciona como un símbolo de bautismo. Entonces es como el caso de nosotros, cuando nosotros ya hemos sido bautizados. Entonces, cuando están en el desierto, de los israelitas, es como nuestra vida después de que nos hemos comprometido con el Señor, después de que por fe nos bautizamos, y entonces estamos en esta vida, ¿verdad? Hasta que el Señor nos llame, y luego la tierra prometida viene siendo la herencia eterna que está reservada para nosotros en el cielo. Entonces, acuérdense, esa es la tierra prometida. Entonces, ahorita nosotros nos encontramos en lo cual los israelitas estuvieron ahí por 40 años, hasta que perecieron todos aquellos que fueron tercos y en su incredulidad y en su desobediencia, en su falta de fe. De los de 20 años para arriba se quedaron ahí en el desierto, excepto Josué y Caleb, ¿verdad? Que ellos sí tuvieron fe en el Señor. Pero entonces vamos a ver aquí lo que nos basamos el día de hoy es en la palabra Egipto, el hecho de que ellos querían regresar a Egipto y añoraban a Egipto. Entonces, si pueden ir conmigo, no voy a leer los pasajes enteros, pero vamos a ver lo más importante que queremos ver el día de hoy. Ahí en Números 14, perdón, el capítulo 11, del versículo 4 al 10. Números 11, del versículo 4 al 10. Y dice así: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Ahora quiero explicar aquí de un momento. Acuérdense que cuando ellos salieron de Egipto, acuérdense que dicen las escrituras que muchas otras gentes, o sea, no de los israelitas, sino otras gentes que pudieron llegar a ver todas esas maravillas, o sea, pudieron ver la grandeza de Dios. También cuando los israelitas salieron de Egipto, también otros se fueron con ellos. Entonces, acuérdense que también entre ellos vivían extranjeros. Entonces dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Entonces, todo comenzó con ellos, ¿verdad? Entonces, acuérdense, hermanos, nosotros como cristianos, aunque ya hemos sido bautizados, ¿verdad? Aunque ya somos nuevas criaturas, como quiera, todos nosotros no podemos negar que nos rodeamos de gente que todavía no son hijos de Dios. Podemos ver gente que no son del pueblo de Dios. Y ellos pueden corrompernos, y ellos pueden tentarnos, y ellos pueden, ¿verdad?, caer, ¿verdad? Pero obviamente no lo van a hacer si uno está firme, ¿verdad?, en Dios. Pero no podemos negar la realidad, que nos encontramos vamos a decirlo así, entre extranjeros, entre personas, ¿verdad?, que no conocen a Dios como nosotros lo conocemos, y que nos pueden llegar a influenciar a hacer a tener estos deseos que no son buenos. Entonces dice aquí, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también, dice, volvieron a llorar y dijeron,
¿quién nos diera a comer carne? Y ahora ya querían comer carne. Acuérdense que ya Dios les había dado el maná del cielo, pero ahora querían comer carne. Dice el versículo 5. Fíjense cómo dice, nos acordamos del pescado que comíamos, ¿dónde? En Egipto de balde, dice, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Espero que no les esté abriendo el apetito. Pero entonces está diciéndole, ay, cómo decíamos, ¿verdad? Nos acordamos, dice, de todo eso en Egipto. Versículo 6. Y ahora nuestra alma se seca. Y fíjense lo que dice aquí. Pues nada, sino este maná de nuestros ojos. O sea, ya menospreciando la providencia de Dios. Y se digan, están menospreciando la providencia de Dios. Dice, pues nada, sino este maná de nuestros ojos. Versículo 7. Aquí explica cómo era el maná. Dice, y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio. Dice, el pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en los molinos o lo majaba en morteros y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Se fijan, mira, cómo todo lo que hacían, mira, su labor era como, dice, su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, dice, el maná descendía sobre él. Y luego dice el versículo 10, y oyó Moisés al pueblo que lloraba por su familia. Acuérdense que es un lloro de queja, de murmuración contra Dios. Dice aquí que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, imagínense, o sea, todo el mundo, ¿verdad? A la puerta de su tienda ahí, ay, quejándose, ay, nada más está este maná que ven nuestros ojos, ya estaban hastiados de la providencia de Dios y querían regresarse a Egipto. Dice, cada uno a la puerta de su tienda. Y lo que dice ahí, y la ira de Jehová se encendió en gran manera, también le pareció mal a Moisés, ¿verdad? Y uno puede ver más lo que dice después, pero me voy a brincar al versículo 18, del versículo 18 al 21, fíjense lo que dice ahí. Dice el versículo 18, ahora aquí está hablando Dios con Moisés acerca de lo que le tiene que decir a los hijos de Israel. Dice, pero al pueblo dirá, versículo 18, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo, o sea, Dios le está explicando esto de lo que él escuchó del pueblo, dice, diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Y luego aquí subrayé lo que sigue, que es bien horrible, pero fíjense, Dios escuchó que ellos estaban diciendo, ciertamente mejor nos iba en Egipto. Imagínense, hermanos, es como que un cristiano, ¿verdad? El día de hoy dijera, ¿verdad? Ay, 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 mira, yo me acuerdo cuando era cristiano y podía hacer esto y podía hacer aquello y puras maldades, ¿no? Y podía andar en vicios y podía andar, no sé, con mujeres o podía andar con hombres o que podía estar fornicando y podía mentir y podía chismear y podía estar emborrachándome con alcohol, ¿verdad? O podría hacer otras cosas malas, ¿verdad? Y hay unas personas, hermanos, que anhelan su vida pasada. Entonces, por eso el día de hoy estamos diciendo, aprecia a Dios y menosprecia tu Egipto, lo decimos así, ¿verdad? Tu Egipto. Yo no sé cuál sea tu Egipto, ¿verdad? Es decir, yo no sé cuál haya sido el pecado por el cual estabas esclavizado, porque acuérdense, eso es lo que estamos, dice la Biblia, que entonces si uno está realmente practicando el pecado, esclavo es del pecado. Entonces, por eso es bien importante que el día de hoy a nosotros como cristianos no anhelemos, no deseemos nuestro Egipto, de donde Dios nos sacó, pero lamentablemente muchos de repente piensan que, ay, que es que esta vida cristiana no es alegre, no es feliz, ¿verdad? Estoy aburrido. Hermanos, eso lo piensan las personas que no son cristianas, ya que un cristiano piense así, wow, o sea, es que realmente no ha disfrutado lo que es de la palabra de Dios, ¿verdad? Que dice Jesús mismo, ¿no? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y luego las bendiciones que ya sabemos, hermanos, ya sabemos que no tenemos ya ninguna deuda con el pecado porque ya Cristo murió por nosotros, Él pagó por nuestras culpas y podemos tener entrada a través de Él, ¿verdad? Al cielo, a lo que es bien importante eso, hermanos.
Entonces, hermanos, en el caso de nosotros, ya tenemos que ver eso, ¿verdad? Entonces aquí dice, entonces aquí continuando, porque dice que como le estaba diciendo Dios a Moisés, lo que oía de ellos, dice, ciertamente mejor nos iba en Egipto, hermanos. Entonces nosotros ya no hagamos eso. Dice aquí entonces, continuando, dice ahí en el versículo 18, Jehová pues os dará carne y comeréis. Dice el versículo 19. Creo que ahorita se apagó la pantalla, pero espero que sí, que sí se vea otra vez. Dice el versículo, estoy ahorita, lo voy a repetir, donde estaba, ¿verdad? Porque es como que se apagó la pantalla. Entonces dice, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto, hermanos. Entonces nosotros, hermanos, si usted está pensando, si está anhelando lo que usted era cuando usted era un pecador, cuando usted era un perdido, antes de que usted conociera a Dios, antes de que usted se comprometiera con Dios, vea, si usted está anhelando eso, hermanos, está igualito que los hijos de Israel. Entonces no vaya a hacer eso, ¿verdad? Dice, pero, y ahí como podemos ver, o sea, Dios mismo estaba escuchando eso, que ellos estaban diciendo, ciertamente nos iba mejor en Egipto. Y luego continuando ahí el versículo 18, Jehová pues os dará carne y comeréis. Y luego fíjense el versículo 19, para que, hermanos, para que vean que Dios tiene poder y es todopoderoso, hermanos. Es lástima que, hermanos, que nosotros andemos probando a Dios a ver qué nos da, hermanos. En este caso podemos ver que él, ellos le aprobaron a Dios muchas de una y otra manera, siempre quejándose de él, y él les mostraba su poder, ¿verdad? Que él sí es, él es poderoso, hermanos. Por favor, nosotros no menospreciemos, hermanos, a Dios. Hermanos, fíjense entonces, para que se quede bien claro del poder que tiene él, dice el versículo 19 de Números 11, dice, no comeréis un día, dice, o sea, la carne que les iba a dar, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, dice, un mes entero, hasta que os salga por las narices. Me acuerdo la primera vez que escuché esta historia cuando era niño, y pues obviamente le da a uno mucha risa, ¿no? Porque dice, hasta que os salga por las narices, ¿verdad? Se lo pone en plural, ¿verdad? Porque está haciendo énfasis. Dice, es como cuando uno dice buenos días, en vez de buen día, uno dice buenos días porque está enfatizando algo, y eso es una manera correcta de hacer énfasis, hacerlo en plural. Entonces, hasta que salga por las narices, dice, y la aborrezcáis, o sea, vas a tener tanta carne que hasta la vas a aborrecer, la vas a hastiar. Dice, y luego fíjense lo que dice aquí, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros. Hoy en la mañana estábamos hablando acerca de cuando ellos también no tuvieron fe, ¿verdad? De entrar a la tierra prometida, y cómo estuvieron entonces otros 40 años. Eso lo vamos a ver ahorita más después, ¿verdad? Pero aquí uno puede ver cómo dice, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, hermanos. Entonces, bien claro, hermanos, nosotros como cristianos, y Dios mismo dice, yo estoy en medio de ustedes, yo estoy en medio de ustedes, o sea, no tienen que entonces afligirse o andar pensando, ¿verdad? Ay, era mejor mi vida pasada, mi vida en la cual estaba yo y pecando, ¿verdad? No, hermano, no hagan eso. Entonces Dios se duele de eso, y es un menosprecio tremendo para con él. Y acuérdense, hermanos, o sea, ¿cómo puede uno decir eso si uno está con Dios? Y cuando estaba ya en su vida anterior, Dios no estaba con usted no estaba con Dios. Entonces, ahorita, hermanos, tenemos el privilegio de tener a Dios con nosotros. Y dice así, y dice, diciendo, vea, dice, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros y llorasteis delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? ¿Sí? Entonces, que usted nunca se le ocurra hacer esa pregunta, ay, ¿por qué? Como la persona que dice, ¿por qué es que me hice cristiano? Mejor me hubiera quedado, vea, como pecador. ¿Cómo es posible que alguien piense así, hermanos? Pero lamentablemente sí hay. Entonces, usted no sea uno de esos. Dice el versículo 21. Entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie en el pueblo en medio del cual yo estoy, y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. O sea, hasta Moisés se quedó, ¿cómo? O sea, somos tanta gente y tú vas a darnos hasta
hasta un mes de carne, o sea, hasta él mismo se sorprendió. Y fíjense la respuesta de Dios en Números 11:23, esta respuesta bonita de ahí dice, entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Este versículo está muy bueno, hermanos, como para tenerlo siempre presente. ¿Verdad? Cuando uno se siente así amedrentado, como cuando uno se siente como que, pues, o sea, o Dios no está, o que Dios no puede, ¿verdad? O que no, sería imposible que Dios hiciera esto o aquello. Ponga aquí esta cita, Números 11:23. Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Entonces tengamos, hermano, mucha fe en Dios, que cuando Él dice algo, Él lo va a hacer, ¿verdad? Ahora, fíjense después qué pasa. Números 11:31 al 34. Números 11:31 al 34. Dice, y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento. Dice, un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor, dice, del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. O sea, no nada más estaban así al mero abajo en la tierra, sino dice que, o sea, casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Creo que aquí hay una versión que dice casi 1 metro de altura de la tierra. O sea, estaban amontonados, o sea, eran montones. Y como dice, no nada más montones así en una esquina, sino dice de un día de camino a un lado y un día de camino al otro lado. Bastante, dice, casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Versículo 32. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche, todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones y las tendieron, dice, para así a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba, fíjense, versículo 33, aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Ataba, que significa tumbas, tumbas de los codiciosos. Eso es lo que significa. Dice, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso, hermano. Entonces ahí se vio, ¿verdad? Claramente, ¿verdad? Cómo hay personas, lamentablemente, que son así, ¿verdad? Codiciosas de, entonces, por eso en el caso de nosotros, hermanos, no seamos así, hermanos. Acuérdense, hermanos, que la codicia, por decirlo de una manera, me refiero a codicia, acuérdense aquellos que fueron sembrados entre espinos. ¿Se acuerdan de esa en el Nuevo Testamento, de esa parábola que entonces el sembrador salió a sembrar y como una calle cayó sobre espinos? Y se acuerda, ¿verdad? Que dice que entonces crecieron, ¿verdad? Las plantitas, y creció en los espinos, y que la ahogaron y que no tuvo fruto. ¿Y quiénes venían siendo? Aquellos, ¿verdad?, que todavía andaban codiciando lo del mundo, por el engaño de las riquezas, ¿verdad?, por sus preocupaciones, los afanes de esta vida. Entonces ahógame la plantita y es infructuosa. Entonces, en el caso de nosotros, que no pase eso, hermano, que de repente estamos codiciando las cosas de este mundo, que ya ni siquiera estamos anhelando lo de Dios. En vez de codiciar lo del mundo, uno tiene que anhelar lo de Dios, que siempre va a ser mucho mejor. Acuérdense que lo de Dios es eterno, lo de aquí es temporal. Entonces, bien importante en el caso de nosotros, no seamos como los israelitas. Acuérdense, hermanos, que en el caso de uno de los misioneros, ¿verdad?, que estaba ahí junto a Pablo en el Nuevo Testamento, el que se llamaba Demas, que dice que Pablo, ¿verdad?, dice que entonces cómo se fue al mundo, ¿verdad?, codiciando lo del mundo. Ya era cristiano, hasta era mensajero de la palabra de Dios, y se fue al mundo, ¿verdad?, viendo de lo del mundo. Entonces, hermanos, y eso podemos ver que en la Biblia sucede, y no nada más aquí como estamos viendo en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento, hermanos, que no nos pase a nosotros. Ahora, la otra cita que les quería referir era Números 14. Acuérdense, en Números 13 es cuando está la historia
de cuando fueron los dos espías pues a espiar, ¿verdad?, la tierra prometida para ver cómo está todo. Y solamente Josué y Caleb fueron los únicos que creyeron a Dios, y los demás espías, todos ellos no creyeron y amedrentaron al pueblo. Y en vez de creerle a Josué y a Caleb, le creyeron a los malos, ¿verdad? Entonces, fíjense, en Números 14 dice lo que sigue. Números 14, acuérdense, estamos fijándonos de cuando hacen una referencia a Egipto, ¿verdad? Porque nosotros lo que queremos hacer es no anhelar Egipto, lo que queremos es desechar Egipto, menospreciar Egipto y apreciar a Dios. Entonces, Números 14, 1 al 4 dice así. Dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo a toda la multitud, fíjense lo que dijeron: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. Imagínense, o este desierto, ojalá muriéramos. ¡Wow! O sea, ellos ya querían morir, o sea, se les hacía que la tierra prometida, ay, no, está peor, nos están diciendo que son gigantes y que la tierra traga a sus hombres y todo eso, o sea, puras cosas. Hasta estaban chismeando en contra de Dios esos 10 espías que no creyeron en él. Y dice aquí, en el versículo 3, ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Si se fijan, ¿no sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Ay, 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 hermanos. Hermanos, nunca se dejen, acuérdense, en el caso del pueblo aquí, ¿verdad? Lamentablemente le creyó a los que estaban diciendo cosas malas y luego poniéndole como una mala intención a Dios. Ah, mira, por eso es que nos trajo ya para matarnos y destruirnos y todo eso. Entonces, wow, ¿por qué? Porque no tenían fe. Al contrario, Josué y Caleb estaban diciendo, no, sí podemos ir, no, hombre, lo vamos a comer como pan. ¿Se acuerdan? Dijimos eso en la mañana, dice, como la expresión del día de hoy, es pan comido, ¿verdad? Es pan comido. Y no porque creían en sí mismos, sino porque sabían que Dios estaba con ellos. Entonces, igualmente nosotros, hermanos, no menospreciemos a Dios, hermanos. Dios está con nosotros. Entonces, y no andemos anhelando las cosas del mundo. Entonces dice el versículo, Números 14 ahí mismo, pero me voy a saltar al versículo 22 al 24. 22 al 24. Dice, todos los que vieron mi gloria y mis señales, está hablando Dios, dice, que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, vea, lo estaba nada más probando y probando a Dios. Dice, 10 veces, y no han oído mi voz. El versículo 23, ahí está la sentencia. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Hermanos, si estamos nosotros anhelando el Egipto, tarde o temprano queremos irnos y tarde o temprano estaremos en él. ¿Sí me explico? A lo que voy es de que en el caso de los israelitas, ya no estaban en Egipto, físicamente hablando, pero ¿dónde tenían al Egipto? Aquí, en sus corazones estaban en Egipto. Entonces, en el caso de nosotros, hermanos, Dios ya nos ha redimido de nuestros pecados. Pero si nos ha redimido de nuestros pecados, pero seguimos anhelando el pecado, lo vamos a practicar y está en nosotros. Y entonces acuérdense que la palabra de Dios dice, vea, en las listas de pecados que dice en Romanos 1, Gálatas 5, 1 Corintios 6, dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios o son dignos de muerte, así dice. Entonces, bien importante, en el caso de ellos dice, estos no son dignos de entrar a la tierra prometida. Pues otra vez es un símbolo de nosotros yendo al cielo. Entonces, por eso es importante, hermanos, que nosotros ya no lleguemos a cometer este grave pecado de menospreciar a Dios por andar apreciando lo de aquí. Dice el versículo 24, pero, estoy en Números 11, 24, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, es curioso como dice, diga, tuvo otro espíritu. Acuérdense, en el caso de nosotros los cristianos, en vez de con el espíritu de la maldad de este mundo, acuérdense que el espíritu del príncipe de la maldad de este mundo es el diablo, pero nosotros los cristianos tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Entonces nosotros nos debemos dejar guiar por el Espíritu Santo. Entonces dice aquí, por cuanto en él, dice, hubo otro espíritu y decidió ir en pos de mí, si se fijan,
porque era un espíritu que entonces él sí tenía fe en Dios, a diferencia de los demás, y decidió ir en pos de mí, una decisión de yo voy a seguir a Dios. Yo le meteré en la tierra donde entró, dice, porque él fue uno de los espías que había entrado ahí. Dice, y su descendencia la tendrá en posesión. Y luego más adelante, números 14, 36 a 38. Entonces nosotros seamos, ¿verdad? Como Caleb, y luego también menciona a Josué, ¿verdad? Seamos como ellos, que no importa cómo estemos, ¿verdad? En el desierto y todo eso, sabemos de que Dios realmente nos tiene una tierra prometida, nos tiene, en el caso de nosotros, de cielos nuevos y tierra nueva. Dice que la herencia eterna, la cual está reservada en los cielos, hermanos, todo eso es una realidad. No veamos ahorita lo que es temporal y califiquemos a Dios por lo temporal, ¿no? O sea, de cuenta que Dios tiene para nosotros algo hermoso. Y ahorita podemos ya el momento, el hecho de que simplemente está Dios con nosotros, la presencia de Dios con nosotros, podemos disfrutar de esta vida de una manera inmensa. Entonces, números 14, 36 al 38 dice, y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país. Fíjense el versículo 37, o sea, porque uno dice, bueno, uno sabe que Dios no los destruyó a todos en ese momento, ¿verdad? Porque Moisés, ¿cómo se llama? Intercedió por ellos, pero aún así, vean, tuvo como culpables a los que sí eran culpables. Entonces, en todos esos 40 años iban a perecer en el desierto. Pero yo pienso, ¿qué le pasó a los 10 espías? A los que no Josué y Caleb, sino a los otros que eran príncipes de cada tribu de Israel. Fíjense, ¿qué le pasó a ellos? Dice el versículo 37, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, pero de plaga de Jehová. O sea, a ellos sí los castigó luego. Versículo 38, pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Entonces nosotros somos como Josué y Caleb y no como los demás. Y luego dice números 21, 5 al 9. Esta es la tercera cita, que es más cortita, que voy a mencionar acerca de que cómo se menciona la referencia de Egipto. Dice números 21, 5 al 9. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Fíjense, ¿qué dijeron? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto, hermanos? Para que muramos en este desierto. Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Otra vez quejándose de lo que Dios sí les daba. Versículo 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Y esto ya para terminar la lección del día de hoy, acuérdense, la lección del día de hoy es aprecia a Dios y menosprecia tu Egipto, o sea, tu pasado, antes de que vinieras a Cristo, menosprecia eso, no lo aprecies para nada. Pero esta última parte que dice, vea, en el versículo 9, números 21, 9, lo quiero atar a algo que dice en el Nuevo Testamento, cuando dice, y Moisés hizo una serpiente de bronce, porque fue lo que le dijo Dios que hiciera, y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Pues Jesús hace referencia, ¿verdad?, a esa serpiente y lo compara con él en este aspecto. Juan capítulo 3, versículo 14 al 17. Y ese es un llamado también, ¿verdad?, toda aquella persona que todavía está viviendo en Egipto, ¿verdad?, que todavía está viviendo como pecador, ¿verdad?, que todavía no ha entregado su vida a Cristo, que lo haga el día de hoy. Acuérdense, ahorita estamos conectados aquí por este Zoom,
pero ahí está en el edificio, está el bautisterio. De si alguien quiere bautizarse el día de hoy, por favor, háganoslo saber. Entonces, fíjense, atando de lo que él hizo ahí en el desierto en Números 21, a lo que dice Juan 3, voy a leer del versículo 14 al 17. ¿Qué es lo que dice? Y como Moisés levantó, está aquí hablando Jesús, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, que es la referencia que acabamos de leer en Números 21, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Se acuerdan cómo iba a ser levantado Jesús? Vea, iba en una cruz, vea, muriendo por nuestros pecados, y luego iba a morir, ser sepultado, y luego ahora sí levantado para honra y gloria, es decir, para ejercer entonces para su majestad, ¿verdad? Entonces uno puede ver, por un lado fue levantado, ¿verdad? En una cruz, y después de murió, fue sepultado y resucitó, después fue levantado para la honra y la gloria de Dios Padre, ¿verdad? Y entonces eso uno puede ver cómo entonces si todo lo que Jesús dijo de sí mismo acerca que Él es el Salvador, que Él es el camino, que Él es la vida, que Él es la resurrección y todo eso, con su resurrección, confirma que es cierto, ¿verdad? Y cómo entonces sí, vea, Él realmente murió por nuestros pecados porque Él no había pecado, pero entonces Él murió por nuestros pecados, para pagar nuestros pecados y para llevarnos a Dios. Entonces dice el versículo 15, entonces es interesante cómo el versículo 14 que acabamos de leer, Juan 3:14, está en referencia a lo que dice ahí unos versículos bien famosos, por decirlo de una manera. Dice el versículo 15, ¿por qué? Porque es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, como Moisés había levantado la serpiente en el desierto. Dice el versículo 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el caso de los israelitas, ¿verdad? Que ya después, ¿verdad? Así miraban ahí a la serpiente en un asta. ¿Qué pasaba? Que aunque les mordía la serpiente, ellos vivían, o sea, no morían. Entonces, en el caso de nosotros, ¿verdad? Que hemos sido, por decirlo así, mordidos por la serpiente, envenenados por el pecado, ¿verdad? Ahora podemos venir a Jesús, ¿verdad? Y no, ya no morir por nuestros pecados, sino que Él fue el que murió por nosotros. Dice aquí el versículo 16, entonces versículo 15 no se fijaron, pero el versículo 16, la segunda parte del versículo 16, dice exactamente lo mismo que el versículo 15. Entonces lo voy a leer así, el 15 y el 16. Entonces fíjense, o sea, dice una frase, después de eso otra, y luego repite la primera frase. Versículo 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y vuelve a repetir la frase del versículo 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, lo repite igualito para que quede bien claro, hermanos. Él amor, envió a su Hijo, ¿verdad? Para que nosotros seamos salvos, hermanos. Entonces, no desperdiciemos esa oportunidad. Amigo, ¿verdad? Si usted todavía no ha rendido su vida a Cristo, hágalo el día de hoy. Y dice el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, vea, ya el mundo ya está condenado, sino para que el mundo sea salvo por él. Pues muchas gracias, hermanos, por su atención. Y acuérdense, hermanos, de apreciar a Dios y menospreciar tu Egipto, menospreciar tu pasado pecador. Entonces, el día de hoy, vean, no anhelemos para nada el mundo de pecado, sino anhelemos lo que es la presencia de Dios y la salvación tan grande que Él nos ganó a través de la sangre de su Hijo Jesucristo, hermano. Gracias, Dios los bendiga. Y con eso terminamos. Y sigue el hermano con el himno de invitación.